Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, con esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues bienvenidos sean mis hermanos a este programa. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas. Te bendecimos y glorificamos y te damos todo el honor y la gloria a ti, Cristo resucitado. Tú que eres bueno y misericordioso, te pedimos que nos permitas poner en práctica las Sagradas Escrituras y que a medida que las vamos conociendo, vayamos acercándonos y personalizándonos más contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, continuamos con Deuteronomios capítulo 10. Entonces el Señor me dijo: corta tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y haz también un cofre de madera, y subí al monte para hablar conmigo. Yo voy a escribir en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, las que tú rompiste, y las guardarás en el cofre. Hice pues un cofre de madera de acacia, y corté las 2 tablas de piedra, y subí con ellas al monte. Y el Señor escribió las tablas, los 10 mandamientos, tal como lo había hecho la primera vez que les habló a ustedes en el monte, de en medio del fuego, cuando todos estábamos reunidos. Me las dio, y yo bajé del monte. Luego puse las tablas en el cofre, tal como el Señor me lo había ordenado, y todavía están allí. Los israelitas partieron de Betrot Benet Jacán y se dirigieron a Moserá. Allí murió Aarón y fue sepultado, y su hijo Eleazar ocupó su lugar como sacerdote. De ahí salieron para Gudgoda, y de Gudgoda fueron a Jotbatá, región en la que abunda el agua. Fue entonces cuando el Señor escogió a la tribu de Leví para que se llevara el arca de la alianza del Señor y estuviera en su presencia para ofrecerle culto y dar la bendición en su nombre, como lo siguen haciendo hasta hoy. Por eso, los levitas no han tenido parte ni herencia entre sus hermanos, porque su herencia es el Señor, tal como el Señor mismo lo anunció. Yo estuve en el monte 40 días y 40 noches, lo mismo que la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó y no quiso destruirlos a ustedes, sino que me dijo: anda, prepárate a salir al frente del pueblo, para que vayan y conquisten el país que prometí dar a sus antepasados. Y ahora, israelitas, ¿qué piden? ¿Qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y que sigan sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo el corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes, para que les vaya bien. Tengan en cuenta que del Señor su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor prefirió a los antepasados de ustedes y los amó, y después escogió a los descendientes de ellos, que son ustedes, de entre todos los demás pueblos, tal como se puede ver hoy. Pongan en su corazón la marca de la alianza y no sigan siendo tercos, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinción ni se deja comprar con regalos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama y da alimento y vestido al extranjero que vive entre ustedes. Ustedes pues amen al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros. Honren al Señor su Dios y adórenlo solo a Él. Séanle fieles, y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo en su nombre, porque Él es el motivo de la alabanza de ustedes. Él es su Dios, que ha hecho por ustedes estas cosas grandes y maravillosas que han visto. Cuando los antepasados de ustedes llegaron a Egipto, eran solo 60 personas. Pero ahora el Señor su Dios los ha hecho aumentar en un número como las estrellas del cielo. Deuteronomio capítulo 11. Amén. Amen ustedes al Señor su Dios y cumplan sus preceptos, leyes, decretos y mandamientos. Reconozcan hoy la corrección del Señor su Dios, que los hijos de ustedes no conocen ni han visto.
Reconozcan su grandeza y su gran despliegue de poder, y las señales y grandes hechos que realizó en Egipto contra el faraón y todo su país, lo que hizo con el ejército egipcio, con sus caballos y carros de guerra, y cómo los hundió en las aguas del mar muerto, cuando ellos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Acuérdense también de todo lo que hizo por ustedes en el desierto, hasta que llegaron aquí. Y el Señor hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab y descendientes de Rubén, y cómo la tierra se abrió y se los tragó junto con sus familias y tiendas de campaña, y con todo cuanto tenían a la vista de todo Israel. Ustedes mismos son testigos de las grandes cosas que ha hecho el Señor. Cumplan ustedes todos los mandamientos que hoy les voy a dar, para que se hagan fuertes y tomen posesión del país que van a conquistar, y para que vivan muchos años en esta tierra que el Señor prometió dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes. Tierra donde la leche y la miel corren como el agua. La tierra que van a conquistar no es como Egipto, de donde ustedes salieron. Ahí sembraban ustedes la semilla y regaban con los pies, como se hace en las huertas. Pero el país que van a tomar en posesión es un país de montes y valles, regado por lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor mismo cuida. En ella tiene puestos los ojos todo el año. Si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado en este día, y aman al Señor su Dios, y lo adoran con todo su corazón y con toda su alma, Él hará que venga a su tiempo las lluvias de otoño y las de primavera, para que ustedes cosechen su trigo y tengan vino y aceite. También harán que crezca hierba en el campo para el ganado de ustedes, y que ustedes tengan comida en abundancia. Pero tengan cuidado de no dejarse engañar. No se aparten del Señor por rendir culto a otros dioses. No se inclinen ante ellos, porque el Señor se enojará contra ustedes y no les enviará lluvia. Entonces la tierra no dará sus frutos, y muy pronto ustedes morirán en esa buena tierra que el Señor les va a dar. Grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. Átenlas como señales en sus manos y en su frente. Instruyan a sus hijos hablándoles de ella tanto en la casa como en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanla en los postes y en las puertas de su casa, para que su vida y la de sus hijos en la tierra que el Señor prometió dar a sus antepasados sea tan larga como la existencia del cielo sobre la tierra. Si cumplen fielmente todos estos mandamientos que hoy les ordeno poner en práctica, si aman al Señor su Dios y lo siguen fielmente en todos sus caminos, el Señor arrojará de la presencia de ustedes todas esas naciones, y ustedes conquistarán a pueblos más numerosos y fuertes. Donde ustedes planten el pie, ahí se quedarán. Sus fronteras se extenderán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente. El Señor su Dios hará cundir el pánico y el terror por donde quiera que ustedes pasen, tal como se lo ha prometido. En ese día les voy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les he ordenado. Maldición si por seguir a sus dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. Cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar en el país que van a conquistar, pondrán la bendición en el monte Sim y la maldición en el monte Ebal. Estos montes están al otro lado del Jordán, en dirección de la ruta occidental, en la tierra de los cananeos que viven en la llanura, frente a Gilgal y junto a las encinas de More. Ustedes están a punto de cruzar el río Jordán y conquistar el país que el Señor su Dios les va a dar. Cuando ya lo hayan conquistado y vivan en él, pongan en práctica todas las leyes y decretos que hoy les he entregado. Deuteronomio capítulo 12. Estas son las leyes y los decretos que ustedes deberán poner en práctica durante toda su vida, en la tierra que el Señor su Dios y Dios de sus antepasados les va a dar en posesión. Destruyan por completo todos los lugares donde los pueblos que van a conquistar adoran a sus dioses. En los montes, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Derriben sus altares, hagan pedazos las piedras y quemen los troncos en los que rinden culto. Y destruyan las imágenes de sus dioses. Borren en aquellos lugares su recuerdo. Al Señor su Dios no deben adorarlo de esa manera.
entre las tribus de ustedes, el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre, y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo. Ahí sacrificarán y quemarán animales en su honor, y le llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas y ofrendas voluntarias, así como las primeras crías de sus vacas y ovejas. Comerán ahí delante del Señor su Dios, y en compañía de sus familias se alegrarán del fruto de su trabajo con que el Señor su Dios los haya bendecido. Ahí no deberán hacer ustedes lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno de nosotros hace lo que mejor le parece. Realmente, todavía no han llegado ustedes al lugar tranquilo que el Señor su Dios les va a dar en posesión. Pero una vez que hayan cruzado el Jordán y vivan en el país que Él les va a entregar, y ya estén libres de todos los enemigos que los rodean y sin ningún temor, entonces en el lugar que el Señor su Dios escoja como residencia de su nombre, le ofrecerán ustedes todo lo que les he ordenado, animales sacrificados y quemados en su honor, diezmos, contribuciones y todo lo que han escogido de las promesas que ha hecho el Señor. Y harán fiesta en presencia del Señor su Dios junto con sus hijos y sus siervos y con los levitas que vivan entre ustedes, ya que ellos no han recibido entre ustedes ninguna tierra en propiedad. Cuídense de no quemar animales al Señor en cualquier lugar que encuentren. Únicamente podrán hacerlo en el lugar que el Señor su Dios escoja en una de sus tribus. Ahí cumplirán todo lo que les he ordenado. Sin embargo, podrán matar y comer carne en sus poblaciones en cualquier momento, según los bienes que el Señor su Dios les haya dado. Lo podrán comer todos ustedes, estén o no ritualmente puros, como si fuera carne de gacela o de ciervo. Pero la sangre no deben comerla, sino derramarla en la tierra como agua. No podrán ustedes comer dentro de su ciudad el diezmo de su trigo, de su vino, vacas y ovejas, ni nada de lo que hayan prometido al Señor, ni de sus ofrendas voluntarias. Solo podrán hacerlo delante del Señor su Dios, en el lugar que Él escoja, allí en presencia del Señor su Dios y en compañía de sus hijos y sus criados y de los levitas que vivan entre ustedes. Se alegrarán del fruto del trabajo. Mientras ustedes vivan en el país, no abandonen jamás a los levitas. Cuando el Señor su Dios haya extendido el territorio de ustedes tal como se lo ha prometido, si a ustedes les apetece comer carne, podrán comerla en cualquier momento. Si el lugar que el Señor su Dios escogió para poner ahí su nombre está lejos de donde viven ustedes, podrán matar de las vacas y ovejas que el Señor les haya dado y comer todo lo que quieran ahí donde ustedes habiten, tal como se lo ha ordenado. Igual que en el caso de la carne, de gacela o de ciervo, todos ustedes podrán comerla, estén o no ritualmente puros, pero de ninguna manera deben comer la sangre, porque la sangre es la vida. Así que no deben comer la vida junto con la carne. Lo que deben hacer es derramarla en la tierra como agua. No la coman, y les irá bien a ustedes y a sus hijos, por hacer lo recto ante los ojos del Señor. En cuanto a las cosas que hayan dedicado como ofrenda y las promesas que hayan hecho, las presentarán en el lugar que el Señor escoja, y ahí sobre el altar del Señor su Dios ofrecerán sus holocaustos. La sangre de los animales que ustedes ofrezcan la derramarán sobre el altar del Señor su Dios, pero la carne podrán comerla. Escuchen y cumplan todo lo que les he ordenado, para que a ustedes y a sus hijos les vaya bien siempre, por hacer lo que es agradable y recto a los ojos del Señor su Dios. Cuando el Señor su Dios haya destruido las naciones que a ustedes van a conquistar, y después de destruidas ustedes ocupen su territorio y vivan en él, tengan cuidado de no seguir el ejemplo de esas naciones, ni de recurrir a sus dioses, con la idea de rendirles culto también. No le hagan eso al Señor su Dios, porque todas las cosas despreciables que el Señor no soporta son las que esas naciones cometen para honrar a sus dioses, llegando al extremo de sacrificar a sus propios hijos en fuego. Pongan siempre en práctica todo lo que les he ordenado, sin añadir ni quitar nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a parar aquí por el día de hoy. Solo me gustaría encalcar nomás aquí la parte donde dice que destruyan por completo todos los lugares de los pueblos que van a conquistar.
y que adoran a esos dioses en los montes, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Dice, derriben sus altares, hagan pedazos las piedras y quemen los troncos a los que rinden culto. Y aquí es donde se amarran los protestantes y destruyan las imágenes. Pero aquí hay una cosa clave que el protestante no oye. Aquí dice, destruyan las imágenes de sus dioses. Dioses. No solamente imágenes, sino imágenes de los dioses. ¿Por qué lo encalco? Porque es como dan lata a los protestantes con esa frase. Pero claro está, de los dioses. Nosotros no creemos que las imágenes son dioses, así que no hay problema. Y la otra parte que me gusta, cómo Dios nos dice una y otra vez que Él nos va a bendecir, que Él nos va a guiar, que Él va a estar con nosotros, pero siempre da una, por decirlo así, una condición: que le adoremos, le amemos y que sigamos y obedezcamos sus mandamientos. Mis hermanos, no hay fe si nomás decimos fe de boca, si no somos capaces de vivir como cristianos. Y todavía nos da otro mandamiento más: que los enseñemos a nuestros hijos. Miren las palabras tan hermosas que dicen. Grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios, los mandatos de Dios. Si no nos los conocemos, ¿cómo los podemos repetir? Los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia, las 7 obras de misericordia corporales, las 7 espirituales. ¿Cómo? A ver, ¿qué les vamos a enseñar si ni siquiera nosotros no lo sabemos? ¿Cómo vamos a saber cuáles son las virtudes teologales? O más bien, ¿cómo las vamos a enseñar si no las conocemos? Dice, átenlas como señales en sus manos y en su frente. Instruyan a sus hijos hablándoles de ellas tanto en casa como en el camino y cuando se acuesten y cuando se levanten. Mis hermanos, para poder instruir a nuestros hijos, nosotros tenemos que sabérnoslas primero. Claro, no los juzgamos porque yo estaba ahí también, pero yo me pregunto, tengo 38 años, 40 años, y si no sé lo básico de la iglesia, entonces, ¿qué he hecho? ¿Cómo me llamo católico? Si no sé los 7 sacramentos, ¿y por qué los hacemos cada uno? Si yo no sé responderle a un protestante que me haga una pregunta, ¿y dónde está el bautismo de niños en la Biblia? Y yo no sé. ¿Dónde está la confirmación en la Biblia? Y yo no sé. Entonces, ¿qué he hecho en mis 38, 40 años? Si yo no sé por qué creemos en las imágenes, si yo no sé cuáles son las 7 virtudes teologales, si yo no sé cuáles son las obras de misericordia espirituales, corporales, entonces ¿cómo las puedo practicar si no las sé? Y 2, ¿cómo se las puedo enseñar a mis hijos si ni siquiera yo las sé? Y al no saberlas, pues tampoco las practico. Entonces es importante conocer, mis hermanos, la palabra de Dios. Grabárnosla en nuestra mente, tatuárnosla, como dice, a tenerla siempre en el pensamiento, frente atado a las manos y en la frente. Es importante conocer lo que creemos y por qué lo creemos. Pues bien, mis queridos hermanos, tengan un hermoso día y que la paz del Señor esté con todos nosotros.